Si uno llegó hasta aquí, ya no tiene que dudar. Esta es la historia. En diciembre estaba buscando una referencia para dar un regalo de Navidad sobre un libro en inglés que fuera fácil de leer para un nivel intermedio a avanzado. Me fui para la librería y encontré varios volúmenes y quedé más en duda. Entonces empecé a buscar en referencias en internet y me recomendaron el libro The Curious Incident of the Dog in the Night Time, este que tengo acá. En ese momento no lo conseguí, no estaba disponible o no está disponible en ninguna de las librerías en este momento, lo conseguí por otra parte y pues tuve que regalar otro ejemplar, otro tipo de libro, también en inglés. Sin embargo, después lo conseguimos y aquí lo tenemos. Entonces, esta es mi referencia. Hoy abrimos las páginas de Lectuber para hablar de literatura en inglés, libros fáciles para dar el salto a este idioma, sobre la reseña de mi libro más reciente y eso para empatizar un poco y conocer sobre el autismo. The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, o El curioso caso del perro a medianoche. Esta es la literatura más reciente que he leído y es la segunda que leo en inglés. Anteriormente ya había leído Coraline, que fue la primera que leí, fue prácticamente por un accidente porque la iba a comprar en español y terminé comprándola en inglés por error. Pero con esta di el salto. Lo que pasa es que con esta me enfrenté mucho más al idioma y fue como el mayor desafío. ¿Por qué? Porque aquí la estaba leyendo a través de una tablet. Entonces esto me permite de alguna manera traducir y contextualizar un poco más, porque la misma Kindle me permite contextualizar, como lo decía anteriormente. ¿Cómo me fue entonces con el libro? Voy a mencionarlo en dos perspectivas, la de la reseña de la historia y cómo me fue con el idioma inglés. Sinopsis: la historia es del año 2003, pero se ambienta en el año 1998. Es un episodio de la vida de Christopher John Francis Boone a sus 15 años, que vive con su padre, y Christopher no nos dice abiertamente su condición, pero en la lectura vamos descubriendo poco a poco que él no es un niño como cualquier otro niño. De hecho, Christopher tiene el síndrome del espectro autista. Y más específicamente se dice que Christopher padecía de Asperger. Aunque algunos de los reseñistas dicen que Christopher es más autista de alto rendimiento. Eso es una condición del autismo. La historia comienza una noche en la que Christopher está caminando por su calle y descubre que Wellington, un poodle francés negro que es de una vecina, le ha sucedido un percance. A partir de allí, Christopher decide emprender como un detective para descubrir quién le hizo daño a Wellington. Todo comienza como un efecto dominó, donde Christopher va descubriendo otras cosas que van cambiando el rumbo de la historia. Christopher ve el mundo de otra forma. Odia el color amarillo, no le gustan los abrazos ni ser tocado. No dice mentiras porque él dice que definitivamente no puede. Y por eso no lee ni ve novelas, porque dice que todas son basadas en mentiras. No comprende las metáforas, tampoco los chistes, porque el procesamiento de su mundo y nuestro mundo es diferente. De hecho, para él el lenguaje no puede ser ambiguo. Este libro es escrito en primera persona, es decir, que lo vemos tras la narración que hace Christopher y él nos lo hace para describirnos lo que sucede a cada momento de su alrededor. Pero así a medida que va contando sobre su historia nos empieza a dar también una perspectiva de lo que fue su vida antes de este episodio de la búsqueda de Wellington, y también se dispersa un poco para contarnos algunos hechos matemáticos, algunos hechos de lógica y otras cosas que de pronto nosotros como personas que podríamos llamarnos del común no percibimos como él las percibe y que tal vez obviamos, pero él en su mundo las detalla mucho más. El libro tiene una particularidad, está numerado por capítulos, pero estos capítulos no son consecutivos del 1, 2, 3 en adelante, sino que está numerado en números primos. Esta es una particularidad de Christopher porque él ama los números y principalmente los números primos. De hecho, lo que he logrado identificar es que de alguna manera se asocia en la metáfora con personas solitarias, personas depresivas y personas aisladas de otras personas. En el libro La soledad de los números primos detallan esto un poco más.
El libro está en la categoría infantil juvenil y de acuerdo con lo que pude interpretar del mismo, yo podría recomendarlo para personas mayores de 10 años. Hablemos un poco sobre el autismo. Oficialmente se le llama el síndrome del espectro autista y esto porque es una condición diferente para cada paciente que lo padece. Podría variar mucho en estados diferentes y presentarse patrones de comportamiento nuevamente diferentes. ¿Cómo lo afecta el comportamiento? En el aprendizaje, en la comunicación y en la interacción con otras personas. La afección inicia en la niñez aproximadamente de los 3 a los 5 años es que se detecta y hasta ahorita no se ha identificado una causa que provoque la condición. Como lo dije anteriormente, los pacientes con autismo pueden presentar ciertos patrones que afectan la interacción con otras personas. Otras condiciones pueden ser la dificultad para mirar a los ojos directamente a otros, comportamientos de manías repetitivas que se da el mismo comportamiento muchas veces, casos donde se desarrollan habilidades cognitivas superiores a una persona común, o en otros casos donde la persona presenta dificultades para el habla y para las habilidades motrices. De hecho, algunos no son capaces ni siquiera de llevarse la cuchara a la boca. En el caso de los autistas de alto rendimiento son aquellas personas que son capaces de procesar lógica numérica o química o cualquier otra habilidad de forma superior a lo que lo hacen cualquier humano. Y en el caso del Asperger, el síntoma más distintivo es un interés obsesivo en cualquier tema en que decidan emprender. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos decir que algunos niños con las características de Asperger se han convertido en expertos en aspiradoras, por ejemplo, marcas y modelos de automóviles y objetos peculiares como freidoras. Esta es como una característica especial. Los niños quieren saberlo todo del tema que se interesan, o sea, se obsesionan con él y sus conversaciones generalmente con las demás personas van a ser muy enfocadas al tema en el que están investigando, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo de una persona muy reconocida en el mundo actual y de la vida real con Asperger es Greta Thunberg. Dejo unos enlaces sobre información más detallada sobre el autismo y sobre el Asperger de instituciones especializadas en el tema para quienes quieran profundizar un poco más sobre esto. Reseña. Algunos reseñistas lo denominan como un libro sobre la empatía. No podría yo estar más de acuerdo, ya que es un libro que nos permite ver el mundo con los ojos de Christopher y entender cómo percibe él y un niño autista cada acontecimiento del mundo. No les voy a negar que en algunos momentos llegué a desesperarme con la actitud de Christopher, pero llegué también a entender que las situaciones son por la misma forma en que él lo percibe. En este caso llegué a sentir mucho más empatía con su padre y entender los padres en general de los niños autistas y considerarlos. En la mayoría de novelas e historias donde tenemos un protagonista o una protagonista, tenemos la perspectiva de una persona que inicia con una forma un poco inestable y a medida que va pasando o que va fluyendo su historia, va cambiando su perspectiva y llega al final de la historia con otra forma de ver la vida y con los aprendizajes de toda su experiencia. Pensé que en el caso de Christopher esto no lo iba a encontrar por ser una condición diferente de percibir y de ver, y que no iba a analizar ni a escarmentar o a conocer sobre las experiencias vividas. Pero bueno, en este caso me di cuenta que aunque es un poco más difícil, también se puede encontrar crecimiento personal en estas situaciones. Con respecto al tema de la comunicación, me deja a mí una reflexión de lo complejo que es el lenguaje humano en cualquier idioma y algunos temas de comunicación que nosotros obviamos o damos por hecho por el hecho de tener la capacidad de asimilarlo. Pero, por ejemplo, las metáforas, los sarcasmos y todo este tema del lenguaje no tan directo o metafórico, vemos la complejidad que tenemos. Por ejemplo, a Christopher no se le podría decir que la persona tiene un corazón de hierro, porque él iba a preguntar por qué de hierro si el corazón es un músculo, por ejemplo. Este tipo de cosas nos dejan reflexionando sobre la ambigüedad que tenemos al comunicarnos y sobre la cantidad de metáforas que logramos usar en el lenguaje y que
como misma parte del lenguaje podemos interpretar de forma tan fluida y que tal vez otras entidades que pudieran tratar de comprendernos no lo lograrían hacer. Bueno, y ahora sí les voy a hablar sobre mi experiencia leyendo el libro en inglés y qué tal me fue. Bueno, les cuento, yo generalmente las dos lecturas que he tenido han sido literatura infantil juvenil. Generalmente también busco este tipo de literatura por lo que puede ser más fluida porque es lenguaje dirigido a niños. Y pues mi nivel de inglés, que es de bajo a intermedio, me lo permitiría. ¿Qué puedo decir del libro? Inicialmente empecé a leerlo y palabra por palabra que desconocía la buscaba en el traductor, y esto me estaba generando cierto estancamiento en la lectura, primero porque de aquí que buscara la palabra y volviera a la lectura perdía el contexto, me perdía por dónde iba y demás. Posteriormente alguien me recomendó que siguiera adelante con la lectura y que si no comprendía una palabra continuara, que posiblemente la encontrara más adelante y en el contexto iba comprendiendo qué significa la palabra en especial, y le hice caso a esta persona. La lectura fue mucho más fluida, logré comprender las frases de forma mucho más efectiva, y de 10 frases que encontraba con estas dificultades, 9 las facilitaba. Alguna que otra sí se me complicó, algunas frases con el lenguaje urbano de la zona, que en este caso es inglés británico, se me complicó un poco, pero en ese caso sí fui a la búsqueda de traductor y la interpretación exactamente de esas frases para poder comprender el diálogo. Por ejemplo, la palabra monkey business, pues si la vamos a traducir al lenguaje interpretativo, pues no vamos a entender qué significa, pero monkey business en el contexto significa, por ejemplo, pasarse de vivo o pasarse de listo en alguna situación. Entonces, como pudieron observar en este video, pude interpretar la sinopsis y hacer una reseña con un libro que no es hablado en mi idioma y no domino. Entonces, por esto lo recomiendo para aquellos que quieran pasar ese nivel y empezar a leer en este idioma que de pronto nos da un poco de susto emprender. Y por supuesto también recomendado para quienes tengan un nivel mucho más avanzado. El libro también se encuentra en una versión en español por si de pronto les interesa la historia y definitivamente no quieren leerlo en otro idioma. Para resumir, es un libro sobre la empatía, sobre un niño autista que decide emprender la búsqueda de un caso donde hay un percance con un perro y termina evolucionando en otra historia totalmente diferente al final, y comprender un niño con autismo. Mi calificación entonces para el libro es 4 estrellas, le pongo 4 porque en este caso, como les dije, Christopher llegó a desesperarme. Además porque cuando Christopher se dispersaba a explicar un poco de los temas de lógica, de las maravillas del mundo, inicialmente me interesó, pero después me parece que estaba divagando mucho y yo ya quería saber qué iba a pasar con la historia, y él seguía divagando en temas de lógica, de matemática y etcétera. Sin embargo, la historia es muy interesante y no dejen de leerla si les interesa este tipo de temáticas. Entonces, en este caso, como les digo, láncense a leer en otro idioma. Después de estos 2 libros, siento que quiero intentar con otras literaturas en inglés y con una dificultad similar por ahora, pues porque todavía no me atrevo a leer libros mucho más complejos. Después espero ir subiendo poco a poco de nivel para poder leer un poco más complejas. Por eso, si ustedes quieren o pueden recomendarme literaturas de este tipo, déjenmelo en los comentarios para seguir buscando y seguirles recomendando a los demás este tipo de literaturas. Entonces dejo las páginas abiertas de Lectuber para que ustedes lean The Curious Incident of the Dog in the Nighttime o El curioso incidente del perro a medianoche. La historia es interesante, anímense a leerla en inglés o en español. Recuerden que en este caso me pueden buscar en Instagram como @lectuber. Tengo reseñas de 30 segundos en TikTok, también como @lectuber. También estoy en Twitter con el mismo @lectuber. Y dejo mis calificaciones, mis reseñas y los libros que estoy leyendo día a día en Goodreads para que se animen a seguirme. Entonces, por ahora es todo, espero que se animen, felices lecturas y nos vemos en una próxima página. Chao.